en la cantidad y en la calidad y proporción en que adquirimos y digerimos los alimentos, podemos constituir la realidad de un cuerpo físico sano. Hoy, en este 17º domingo del tiempo ordinario, Jesús nos habla de esa realidad, de cómo percibir y tener la posibilidad de alimentarnos. Hoy vamos nosotros a llenar nuestro corazón con este gran texto del evangelista San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para colocarlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, hermanos, en este texto vemos reflejada la grandeza del sacramento de la Eucaristía. Cómo Jesús nos llama a que cada uno de nosotros podamos ver la realidad que nos presenta a Él cuando se preocupa por nuestro alimento. Soy el Padre William desde la diócesis de Rockford en Illinois. En este Evangelio de San Juan llama poderosamente la atención. Cómo Jesús está preocupado por los que lo siguen. Le importa a la gente que lo sigue. Los lleva en su corazón. ¿Qué hago? Esta gente que me anda siguiendo, ¿cómo les vamos a dar de comer? Jesús quiere darles un alimento. Jesús quiere brindarles un alimento. En un primer momento vamos a encontrar la manera en que Jesús busca
alternativas, busca instrumentos para que otros puedan comer. ¿Cómo compraremos pan para que ellos coman? La pregunta de Jesús. Jesús hace esta pregunta porque quiere eliminar, quiere aliviar el cansancio, quizás de la gente que lo está siguiendo. Esta es la manifestación de que Dios busca alimentarnos con su amor misericordioso. Sí, Señor, sí, así es. Jesús busca alimentarnos de su amor misericordioso. Buscó alimentar a esta gente. Buscó alimentar a esta gente con un trozo de pan y pez y trozos de pescado. Jesús toma estos panes. Jesús, al tomar estos panes, primero da gracias a Dios. Qué bueno que se presenta en el Evangelio que Jesús da gracias a Dios por unos alimentos, porque esos alimentos provienen de Dios. Es su Padre Dios quien provee estos alimentos para que su Hijo, el Jesús misericordioso, el hombre de Nazaret, pueda transformar la realidad de otros, pueda saciar la necesidad de otros. Por eso Jesús da gracias a Dios Padre. ¿Cuántos de nosotros damos gracias a Dios Padre cuando vamos a ingerir algún alimento, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena? ¿Cuántos de nosotros damos gracias a Dios porque podemos nosotros tener un plato de comida? ¿Saben ustedes las necesidades que hay en otros países? Quizás no, porque a veces para conocer las necesidades verdaderamente carentes tenemos que conocer, tenemos que estar allí. A veces nosotros en esta sociedad en donde se marca el consumismo, no nos importa votar porque los niños no quieren. Los niños van a un restaurante y piden algo, pero no les gustó, ya no se lo comen. ¿Qué pasa con esa comida? La botan. Estamos nosotros echando a la basura algo que proviene de Dios. ¿Cuánta gente no podría estar alimentándose de eso que estamos botando en la basura? Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por el alimento que nos proporciona cada día, por el alimento que podemos tener en nuestras casas cada día. Damos gracias a Dios por ese alimento. Jesús dio gracias y empezó a repartirlo para que todos comieran. Y nos dice el evangelista que después de que todos se saciaron, quedaron llenos. La gente quedó satisfecha con la comida, con el alimento que Jesús les proporcionó. La gente quedó a gusto. Tan a gusto quedó la gente que decía, en verdad, este hombre es el profeta que habría de venir al mundo. En verdad, este es el Hijo de Dios que está preocupado por nosotros. En verdad, es nuestro Mesías. Por eso, hermanos, cuando Jesús se preocupa de alimentarnos, nos está mostrando el camino. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de alimentarnos ya no de este pan material, ya no de este pan que le da forma a un cuerpo, que le da salud a un cuerpo físico, sino vamos a hablar de esa realidad espiritual?
un cuerpo espiritual que también le pertenece a Dios. ¿Cómo tú te dejas alimentar del amor misericordioso de Dios? Tú y yo estamos dentro de ese grupo de hombres que lo buscamos seguir y que Él está preocupado para alimentarnos. Tú y yo también nos alimentamos en la Santa Eucaristía, nos alimentamos también de su palabra. ¿Cómo quedas tú después de cada Eucaristía? ¿Cómo quedas tú después de un momento de reflexión? ¿Quedas saciado? ¿Quedas lleno después de cada Eucaristía? ¿Sales convencido de la alegría que te produce, del bienestar que te produce el haber podido recibir ese alimento, ese gran alimento para tu vida? Ese gran alimento que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que ya no son esos peces y ese pan, sino que es el mismo Jesucristo quien se está ofreciendo para llenar tu vida, para vitalizarla, para fortalecerla. Esa misma palabra de Jesús que nos lleva a nosotros a sentirnos con una paz interior, a sentirnos con una luz que nos guía. ¿Cómo termina nuestra oración? ¿Cómo termina nuestro rosario? ¿Cómo termina ese Padre Nuestro que con fe lo estamos haciendo? ¿Cómo termina ese encuentro con Jesús en la Eucaristía? ¿Salimos saciados? Jesús se ofrece como el alimento. Jesús quiere alimentarnos de su amor misericordioso. Nosotros somos alimentados. Nosotros queremos ser alimentados de ese amor misericordioso, pero debemos saciarnos, debemos llenarnos de ese alimento. Decía también el evangelista que alguien le decía a Jesús: pero ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente que te está siguiendo? Allí solo hay unos cuantos denarios, o sea, algo muy quizás insignificante para alimentar a tanta gente. Entonces Andrés dice: no, aquí hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces, pero ¿cómo vamos a alimentar esto con tanta gente? Jesús toma de la pequeñez de este muchacho. Es un muchacho. Podríamos pensar, ¿qué puede hacer un muchacho para alimentar a tanta gente? Sí, Jesús usó a un joven. Usó a un joven que tenía algo muy poco que dar, pero era todo lo que él tenía. Y lo da, y Jesús da la acción de gracias y lo convierte en el alimento que va a nutrir, que va a llenar, que va a satisfacer a toda la gente que estaba siguiendo a Jesús, y hasta sobró comida. Entonces, es allí en donde también nosotros pensamos, nosotros también somos alimentados. Pero, ¿qué puedo yo ofrecer para alimentar a otros? Porque es muchísima la gente que tiene un conocimiento básico, quizás simple, de Jesús, pero no lo conoce, pero no se ha dejado alimentar de su amor misericordioso. Como tú puedes servir de instrumento, así como sirvió ese muchacho. De pronto eres tú también un muchacho o una muchacha la que me estás escuchando en esta reflexión. Pero recuerden, somos todos. ¿Cómo tú te ofreces como instrumento? ¿Qué ofreces? Y tú dirás: no, pues yo no tengo nada que dar, no tengo mucho que dar. Sí tienes, porque recuerda que Dios te ha llenado de dones, y cada uno de nosotros tenemos dones que Dios nos ha dado, y eso nos enriquece, nos hace a nosotros lo más parecido a Él. Todos, sin excepción alguna,
tenemos dones, regalos que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de esos pones tú al servicio de Jesús para que sean transformados y podamos nosotros alimentar a otros de este amor misericordioso del Señor? ¿Cuántos? Quizás tú irás a misa también. Quizás irás tú a participar de esa Santa Eucaristía. Y estás llamado y estás llamada, al igual que yo, a hacer de que todos y muchos más se alimenten. Porque recordemos que en este mundo y en nuestra sociedad hay hambre de Dios, hay hambre de misericordia, hay hambre de amor, hay hambre de redención, hay hambre del Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a saciar? Esta gente vio en Jesús que realmente Él era el profeta que habría de venir al mundo. Jesús te quiere utilizar a ti. Jesús quiere tomar lo poco que tú puedes dar, pero es todo lo que tú puedes dar, para transformarlo en un gran ofrecimiento para otros, en un gran don para otros. Jesús fue, al principio del Evangelio nos dice que fue a orar con sus discípulos, se fue a la montaña, pero termina el Evangelio diciendo que Jesús se fue al monte a orar él solo. Jesús también nos muestra esa realidad de la oración, la necesidad de la oración. Señor Jesús, en tu grandeza como Hijo de Dios y como Salvador, eres nuestro Mesías, eres nuestro Salvador. Hoy te damos gracias, Señor, sí. Te queremos dar gracias, Señor, porque estás pendiente de nosotros, porque quieres ofrecernos constantemente tu amor, quieres alimentarnos de tu amor misericordioso. Quieres que nosotros vivamos y nos gocemos de esa salud espiritual cuando nos dejamos alimentar de ti, cuando salimos saciados de un encuentro contigo. Mi Jesús misericordioso, que yo pueda tener esa valentía para ofrecer mis dones y colocarlos a tu servicio, Señor. Para que con lo poco o con lo mucho que yo te dé, que es mi todo, tú puedas transformarlo en una realidad grande, en donde otros también se puedan llenar, se puedan alimentar de tu amor misericordioso. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús, por estar unido al Padre en la oración con tus discípulos y después a solas con Él. Yo sé que nos llevas en tu corazón. Que ahora, Señor, nosotros podamos ser instrumentos del amor misericordioso de Dios, porque contigo queremos transformar, vivificar nuestras familias, nuestra sociedad y nuestro mundo. Tú eres el Salvador, presente en nuestras vidas, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.